Bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios y a ver algunas cosas de la práctica 10, que es sobre fluidos. En principio lo que queremos hacer es, estamos en un nuevo eje temático donde vamos a necesitar una nueva modelización. Lo que vamos a querer modelizar en este caso es al fluido. Fíjense que ya a este objeto fluido no lo puedo modelizar como una partícula, porque si yo tengo una cantidad de un líquido, agua por ejemplo, no puedo decir, bueno, esta es la posición de mi agua o esta es la velocidad de mi agua, sino que es un objeto extendido que ocupa un espacio extendido en el espacio, ¿no? Bueno, me quedó redundante, pero se entiende. Bien, entonces vamos a introducir nuevas variables para poder modelizar a mi objeto. El fluido puede ser tanto el objeto de estudio como el objeto del entorno. Es decir, no solo vamos a modelizar al fluido para poder determinar sus variables como objeto de estudio, sino que también vamos a poder modelizar cómo los fluidos actúan sobre otros objetos. Entonces, bueno, a veces hay que entender eso, que no siempre el fluido va a ser nuestro objeto de estudio, a veces va a ser nuestro objeto del entorno, pero las modelizaciones que utilicemos nos van a servir para ambos tipos de problemas. Bien, bueno, si ustedes miran en la práctica 10 y en el apunte, van a ver que se introducen nuevas variables. Primero, pensando que yo tengo un fluido, nosotros teníamos antes que teníamos una de las variables era la masa, pero como vimos acá, el fluido ahora va a ocupar un espacio extendido, entonces vamos a tener que tener en cuenta el volumen. Entonces teníamos la masa en kilogramos, el volumen, que lo podemos llamar vol, que en el sistema MKS se representa mediante metro cúbico. ¿Bien? Son metros cúbicos. Pero otra vez, muchas veces tampoco vamos a poder determinar qué pedazo de nuestro fluido, qué porción de fluido estamos tomando, digamos, como no me representa muy bien del todo el volumen y la masa. Es decir, si yo ya me compro un sachet de leche, por ahí sí. Pero en general, en física, a mí la variable que me va a servir más es la densidad. Bien, entonces tenemos que la densidad, no sé si este es el que se usa para densidad, bueno, la densidad va a ser la masa sobre el volumen. Es una magnitud escalar y lo que me permite es, ustedes imagínense que tenemos vamos a poner un recipiente grande y acá adentro tenemos nuestro objeto de estudio que es todo este fluido. Entonces, digamos, yo acá podría pensar, bueno, tengo todo un volumen, lo puedo calcular porque es una pileta. Tengo una masa que también la puedo conocer. Y entonces puedo calcular la densidad de este objeto punto a punto. ¿Bien? Pero imagínense que en vez de tener una pileta estoy pensando en el océano. Entonces ahí es como más complicado de decir, bueno, ¿cuál es el volumen de todo este río o de todo este océano, de todo este lago? ¿Cuál es la masa? Entonces acá es donde aparece importante que si yo quiero conocer de este fluido como sus características más intrínsecas, voy a pensar, bueno, un punto, y acá está, esa es su densidad, ahí. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto a propio, digamos, la densidad sería en fluidos, los vamos a manejar como análogamente a la masa. Cuando hablamos de densidad estamos hablando de algo propio del fluido, que le corresponde, que es como análogo a la masa para este nuevo eje temático. Bueno, otras variables que van a aparecer, muy importante, es la presión. La presión está relacionada con las fuerzas. Digamos, la presión, ahora la vamos a definir bien, es la forma mediante la cual los fluidos hacen fuerzas sobre los objetos. Nosotros vamos a modelizar la fuerza de un fluido a través de la presión. ¿Bien? Si yo sumerjo un objeto, ese objeto va a recibir fuerzas en todas las direcciones debidas a la presión del fluido. Y a su vez, el fluido está haciéndose presión entre sí mismo.
Porque, bueno, justamente este nuevo eje temático nos permite tener como esta cosa medio dual, donde el fluido a la vez es un todo y a su vez lo puedo como tomar en pequeños puntos, en pequeños compartimientos. Entonces, si yo tomo un pedacito de fluido acá imaginario, ¿no? Como decir, bueno, un pequeño pedacito de fluido, yo puedo pensar que todo el resto del fluido está haciendo fuerzas sobre este pedacito de fluido. Es decir, la presión también se puede ir viendo punto a punto. Por ejemplo, si yo tengo un líquido puesto así, lo que voy a ver es que, bueno, cuanto más profundo me vaya, más presión voy a tener. ¿Bien? Entonces, la presión va a ser una variable de estado del fluido que se puede medir punto a punto y a su vez va a ser como vamos a modelizar las fuerzas, ¿no? que le va a hacer todo el fluido a objetos que se encuentren sumergidos en él. Bien, bueno, la unidad de presión es el pascal. Bien, lo vamos a llamar Pa. Podemos usar otras unidades de presión, hay otras, pero nosotros nos estamos moviendo en el sistema MKS. Y la unidad de presión sería la unidad de fuerza en Newton sobre unidad de área, metro cuadrado. Bueno, entonces si sabemos que el Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, cuando yo divida por el metro cuadrado, me va a quedar entonces kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Bueno, esto es como para tener las unidades. Lo que vamos a ver en el próximo video es, todo esto se va a ir aclarando, cómo funciona se va a ir aclarando a medida que hagamos los ejercicios. En el próximo vamos a hacer la actividad del submarino amarillo.